Señores, regresamos con el tercer y último bloque del programa. Un tema, préstele mucha atención a este tema, porque es uno de los grandes problemas del país. Aquí hemos discutido mucho sobre minería y sobre agricultura. Vamos a ver cuál es el tercer tema de la noche. La postergación del agro. Estamos a puertas de una manifestación grande porque hay un grupo de agricultores que siente que se le está dañando muchísimo con la modificación del sistema de franja de precios, por ejemplo, ¿no? Y este tema, un poco prendimos las antenas porque el doctor Francisco Díaz Canseco nos hablaba el otro día sobre el precio de un producto tan importante para el Perú como la quinoa y lo que había pasado porque no había una política real de desarrollo del agro. Empezamos con usted, doctor Díaz Canseco, este tema. Bueno, si me permite explayarme sobre la quinoa, que es un tema que yo conozco bastante bien porque trabajo en forma pionera desde hace 30 años en la promoción del cultivo de la quinoa, especial y específicamente de la quinoa orgánica en Puno y en otras regiones andinas. A raíz del boom de la quinoa que comienza en el año 2008, boom porque se genera un incremento espectacular de la demanda internacional, en el Perú no se tomaron medidas para que el Estado apoyara, si es que esto lo consideraba necesario, al sector privado. Cuando viene el lanzamiento del Año Internacional de la Quinoa en el 2013, yo concurrí a Nueva York y envié algunas sugerencias para el discurso de la señora Nadine Heredia que no fueron acogidas. Yo pude ver que no había mayor conocimiento a nivel del gobierno sobre lo que estaba pasando. Luego de esto, el gobierno promueve un programa que se llama ProQuinoa para promover el desarrollo de la quinoa en la costa sobre una base, que la quinoa consume el 25% del agua que consume el arroz y la costa peruana es una gran productora de arroz. Se pretendía sustituir arroz por quinoa. ¿Cuál ha sido el resultado? Que el año pasado se han producido 30.000 toneladas de quinoa en la costa que son inexportables por una razón muy sencilla. Porque en la costa, como no es el hábitat de la quinoa, aunque sí se puede cultivar, se tienen que poner un montón de pesticidas que tornan este producto inviable desde el punto de vista de colocarlo en los mercados internacionales. Muy bien, permítanme, hemos entrado en comunicación con un colega que conoce bastante este tema, trabaja en este tema hace muchísimo tiempo, que es Reinaldo Trinidad, director de Agronoticias. Además, Reinaldo Trinidad, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Habla el Pueblo. Buenas noches, colegas. Muchas gracias por esta oportunidad. Queríamos preguntarle, nosotros estamos poniendo un tema en cartera que consideramos es importante, que es la postergación del agro. ¿Siente Reinaldo Trinidad que hay una postergación del sector en el país? Postergación es una palabra muy benigna. Lo que hay en este momento es un avasallamiento de la pequeña producción y particularmente la producción andina amazónica. Lo cual primero va en contra de la Constitución, concretamente el artículo 88, que textualmente dice: el Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario. Este precepto no rige para ningún otro sector. Y segundo, contra el artículo 63 de la Constitución, uno de cuyos parágrafos dice: si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que atenten que perjudiquen al interés nacional, el Estado puede, en defensa de adoptar medidas análogas. Pues bien, en cuanto a la preferencia constitucional, muchos no lo saben, pero del total del presupuesto público, el Estado otorga la función agropecuaria en los 3 niveles de gobierno apenas el 2,5% del presupuesto. No obstante que el campo representa al 25% de la población nacional, el 36% de la población económicamente activa y el 70% de la alimentación nacional. O sea que no hay ninguna proporción entre el presupuesto y los índices que he mencionado. Y con un agravante, según el estudio hecho por el equipo técnico de Gana Perú antes de tomar el poder, el 85% de esa miseria de presupuesto se queda en la ciudad en el pago de sueldos y servicios generales. Eso explica el atraso histórico del campo. Don Reinaldo Trinidad, sí, quería hacerle una pregunta. 23, la defensa de la producción nacional, hoy mismo los de Gamarra se han levantado porque las importaciones de fibra de algodón, telas y hasta prendas terminadas que vienen subsidiadas
de China y otros países asiáticos están devastando no solo a la producción de algodón, sino a toda la cadena textil. Quería hacer una pregunta a don Reinaldo, no sé si nos está escuchando bien. Aló, don Reinaldo, ¿nos escucha? Sí. Ya, quería hacer una consulta para poder concluir la entrevista, siempre, por supuesto, muy agradecidos por su conocimiento. Como un gran logro ha dado en su momento el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, ¿no es cierto?, el hecho de que su sector está destinando a esta actividad el 68% de su presupuesto. Y ha resaltado el trabajo que representa el 80% del trabajo de los agricultores que producen el 2.3 millones de unidades productivas agrarias en el país. Este tema del porcentaje del presupuesto que invierte Agricultura, ¿no es un tema interesante, no es importante? Le repito, y el Estado asigna el 2,5% de todo el presupuesto público al sector constitucionalmente prioritario, y que es 25% de la población, 36% de la PEA y 70% de los alimentos que consumimos todos los peruanos. Primero, no hay ninguna proporción. Okay. No hay ninguna proporción. Y segundo, que el 85% de ese magro presupuesto se queda en la ciudad. Muy bien. Don Reinaldo Trinidad, muchas gracias. Gracias por habernos ayudado con este tema aquí en Habla el Pueblo. Muchas gracias. A usted, a mí me queda claro lo que dice don Reinaldo Trinidad, ¿no es cierto? Porque el ministro sale y dice, claro, para los que no somos conocedores, decimos 68% del producto. ¡Ah, caramba, qué importante que están dando! Pero estamos hablando de 2% del Producto Bruto Interno, que en realidad es muy poco para lo que significa el agro en el país. Correcto, además es la despensa, ¿no? Es extraño que no se invierta en un sector donde muchos peruanos en la sierra viven directamente de ello. El alimento para la costa del Perú está afectado directamente también porque en la selva y en la sierra tampoco se trabaja. Los proyectos de irrigación, por lo menos el de Ancash, que es Chinecas, no está implementado gracias a invasiones de cerca de 35.000 hectáreas por irrigarse. Un río Santa que es el único que no se seca en todo el año y que no puede regar valles, y que destine el agua para caña de azúcar y arroz en muchos casos, cuando eso en todos lados es inviable por el alto costo del agua en la costa. Entonces se nota que no hay una política para el sector agrario, lo acaba de decir un experto, y es dramático, ¿no? Doctor Iaceta. Bueno, lo que aprendimos nosotros, que no se puede pretender una producción masiva que compita en el mercado si no se tienen grandes extensiones del mismo cultivo para aplicar tecnologías adecuadas y manejar precios que pueden ser competitivos en el mercado internacional. Por lo tanto, del minifundio y de la atomización de tierras, estamos volviendo al latifundio en grandes cantidades. El problema es que esto ocurría con el café. Pequeños productores de café por zonas de café, cuencas, hasta que a una ONG de estas se le ocurrió ir uniendo a los cafetaleros. ¿Y qué tuvimos? Que zonas que producían café empezaron a competir, pero la Asociación de Cafetaleros empezó a tratar de otra manera con los exportadores. Ya no eran los explotados. Y el café peruano ocupa un lugar privilegiado. Se puso de moda en cierto tiempo, y que envasaron y que nos vendían en los supermercados. No encuentro kiwicho. Sí, además no ¿Dónde está la maca? ¿Por qué en Chanchamayo se produce la mejor granadilla, el mejor rocoto, y sin embargo los agricultores se mueren de hambre? Sí, pues eso es parte de lo que todos nos preguntamos en realidad, doctor. Lo que ha pasado con la kiwicha en el Perú, como pasa con la quinoa, el boom de la quinoa es por la exportación de la quinoa, no por un incremento sustancial de mercado interno. Sí, pero va a pasar con la maca también. La maca se ha llevado los chinos, ya lo sabemos. Y en el caso de la kiwicha, hubo un personaje que llevó semilla de kiwicha a la India. Había un mercado interesante de exportación de kiwicha, se cayó porque en la India producen a costos mucho más bajos y en consecuencia nos sacaron del mercado. Pese a que la calidad de la kiwicha de la India es muy inferior a la calidad de la kiwicha peruana. Pero en todo caso, y para terminar, si me permite, el tema de la quinoa, ¿no? Está estrechamente vinculado a las cosas que dijo mi buen amigo
y profundo conocedor del agro peruano, que es Reinaldo Trinidad, que dirige esta magnífica revista Agronoticias, que es la única en el Perú en realidad que a todos nos mantiene informados de lo que está pasando en la agricultura peruana. Lo que pasa con la quinoa es que el gobierno promueve la quinoa de costa y se olvida de la quinoa de sierra. La cosa más absurda. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Esas 30.000 toneladas o las están colocando algunos exportadores en forma fraudulenta en el extranjero, o los productores la venden en la sierra para que los productores del Ande que tienen quinoa sin químicos la mezclen porque la compran a precio más bajo y luego se la venden a los exportadores que han tenido que en este caso acudir a laboratorios internacionales para poder verificar la calidad de la quinoa que están comprando. Tú tienes que hacer problema, pero la gente se pregunta al escucharlo, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué está detrás? ¿Que no hay política agraria? ¿No saben de lo que hablan? El otro día me llamó el gerente de Sierra Exportadora, el señor Miguel Cordano, para un diálogo cordial telefónico, a preguntarme qué pensaba yo que se podía hacer respecto a esto. Y le dije, en primer lugar, ¿no es cierto?, ustedes han debido medir el tamaño del mercado internacional de la quinoa. Si bien ha crecido en forma muy sustantiva, sigue siendo un mercado pequeño y la quinoa no es un commodity. Hoy día hay sobreproducción de quinoa. Sumada la producción de Perú y la de Bolivia, hay más producción que la demanda mundial. Pero hay una paradoja. Y hay además, ¿no es cierto?, producciones en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Francia, en Australia, en Estados Unidos. Entonces, primer tema, si el Estado va a intervenir promoviendo, como pretendieron hacerlo ellos, es que midan el tamaño del mercado para ver qué hacen respecto a un incremento de la producción. Pero en segundo lugar, el gran mercado de la quinoa no es el mercado convencional. Y ellos promovieron una quinoa convencional que ni siquiera se puede vender como convencional. En tercer lugar, yo le he dicho, sería interesante que como ahora aquellos que exportan quinoa orgánica tienen que acudir a laboratorios internacionales e incurrir en tremendos sobrecostos para analizar cada lote que compran en el Ande, porque lo están mezclando con la quinoa contaminada de la costa, que el Estado que generó esta situación haga pues que SENASA por lo menos cobre precios un poco más baratos para los análisis químicos. Ni eso son capaces de hacer. Preguntábamos pues, ¿por qué están sembrando quinoa en la costa? Porque tiene más áreas de cultivo. No, perdón. Tiene más áreas de cultivo. Déjame corregirte, Marco. En la sierra tenemos todavía para cultivar, y esto no lo digo yo, lo dicen los técnicos de la materia con los que yo trabajo, hay 500.000 hectáreas para sembrar más quinoa en el Perú, que es la enorme diferencia que tenemos, por ejemplo, con Bolivia, que está casi saturado. Sí, tenemos 500.000 hectáreas más para sembrar quinoa, lo que significa que hay bastante hectareaje y que era innecesario sembrar quinoa en la costa. Y se sembró quinoa en la costa solamente por el argumento que acabo de exponer. O sea que había que sustituirla al arroz porque consumía menos agua. Pero con tus 500 hectáreas sembrar quinoa en la costa, en la sierra, cuando tenemos una diversidad de cultivos en la sierra está atomizado todo. Lo que no tenemos... Está atomizado, pero hay 500.000 hectáreas para sembrar, sí, no 500. Sí, y esas 500.000 hectáreas, las hectáreas porque no... potencialmente se pueden sembrar de quinoa, ¿no? Pero en general en la sierra lo que hay que hacer es, además de sembrar quinoa, que es innecesario sembrar 500.000 hectáreas porque no hay mercado para eso. Por ejemplo, ¿cuál es la productividad por hectárea de la papa? En Francia tú puedes producir 40, 60 toneladas por hectárea. Acá está botando 3, 4 toneladas. No, a lo que me refiero. Entonces, ¿por qué no se dedican a incrementar la productividad por hectárea, tanto de la quinoa, cuyo promedio nacional es del orden de 1 tonelada en el Ande, ¿no es cierto? ¿Por qué no incrementan la productividad por hectárea? ¿Por qué no se dedican a promover, como yo le dije un día al ministro del Medio Ambiente, cuando habla en un fórum que convocó el comercio, señaló que anualmente en el Perú se depredan 150.000 hectáreas de bosques por compatriotas nuestros, me permite, Marco, por compatriotas nuestros que bajan un montón de rato y no me dejan. Pero me tocaba hablar a mí, creo. Sí, pero ya, vamos a decir, pero quisiera terminar el pensamiento, no lo puedo concluir, si me permite. Vamos con una llamadita para hacer un alto, vamos con una llamadita y regresamos con el panel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido, lo escuchamos. Les saluda Luis Aparcán de Magdalena. Bienvenido, adelante. Y felicito a esa mesa, muy excelente. El tema viene de los partidos políticos que no se forman cuadros tecnócratas en cuanto al agro. Generalmente desde el 90 a la fecha están llegando equipos de aventureros solamente por la ambición y la corrupción. Es hora que el periodismo y la prensa escrita ponga más control en los partidos políticos, que muestren sus cuadros tecnócratas que tienen
No saben qué técnico tiene cada partido. No lo conoce la prensa, ni no lo conoce el votante. Muy bien, gracias. Eso es un gran error de los partidos políticos, sin ninguna duda. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Soy Ernesto Espejo, presidente de la Federación de Panicultores de la región de Ucayali. Y nuestra problemática que estamos viviendo en el sector de la Amazonía pues es dramático, ya que nos encontramos pues una terrible abandono por parte del Estado. No sé hasta cuándo el Ministerio de Agricultura va a reaccionar. Estamos totalmente decepcionados. ¿Cuál es el principal problema que tienen ustedes en la región Ucayali? El cultivo de la palma aceitera, que fue un cultivo pues alternativo a la hoja de coca, hoy totalmente nos han engañado. Tenemos abandonado cerca de 77.000 hectáreas y no tenemos un mercado fijo, ya que la ley de promoción de los biocombustibles se nos han cerrado. El Estado no nos está apoyando totalmente en los temas de los biocombustibles que nos ha prometido hace más de 10 años atrás. Y hace 10 años que nosotros venimos insistiendo, trabajando ahí, que hemos estado placar ahí en la región de Ucayali, y el gobierno totalmente mezquino, totalmente desconocemos la negativa desde su reacción. Muchas gracias, qué importante su llamada, qué importante, qué interesante su comunicación desde Ucayali. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, señor, le pido que hable un poquito más fuerte, por favor. Sí, le saluda Roy Cordero Guizano, del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente. Quisiera felicitarles sinceramente por este debate que están promoviendo ustedes. Y les saludo desde Santa Eulalia, de acá, es un valle de Guarochirí. Estamos sinceramente preocupados, ¿por qué? Porque a pesar de que nos indican de que están invirtiendo en la pequeña agricultura, sobre todo acá en esta zona de Guarochirí, sinceramente es triste porque los pequeños productores nos sentimos abandonados, ¿no? Nos sentimos sin esa asistencia técnica, sin ese apoyo de parte del gobierno. Somos nosotros, pequeños productores, quienes abastecemos sinceramente a estos mercados y muchas veces no encontramos estos espacios de comercialización. Y por ejemplo, los productores agroecológicos no encontramos la verdadera respuesta de este Estado, que sinceramente nos abandona, ¿no? Entonces yo quisiera desde ahí que debatan sobre la producción agroecológica. Le hago un llamado al ministro, a los ministerios y a todos. Muchas gracias por... A ustedes las gracias. Qué importantes las llamadas que hemos recibido en esta parte del programa. Tenemos algunos mensajes también que Yanina recibe desde las redes. Yani. Precisamente el público sigue respondiendo a este tema interesante. Silvana Calderón nos dice que el agro está siendo postergado porque el gobierno es prominero y eso se refleja en el caso de la quinoa, que no la promueve con más decisión. Gregorio Velarde, él también tiene una opinión, nos dice que unos dicen que el Perú es agrario y otros que es minero, pero el Perú tiene de todo y lo sensato sería aprovechar al máximo estos recursos. Muchas gracias, Yani. Mire, nos llama este señor de Ucayali y nos habla de los biocombustibles, que me parece un tema súper interesante que no se está aprovechando en el país, ¿no? Bueno, en su momento yo he visto grupos económicos invirtiendo en Piura, en esa zona, y tratando de extraer de la palma, de la caña, todo este tema del biocombustible. Pero, insisto, el tema de las políticas, de políticas públicas para el sector agrario no es un tema que se ha visto. Vimos Agrobanco en su momento, tú ibas a Agrobanco y Agrobanco te prestaba para que alquiles tu hectárea. Venimos con la crítica del doctor Ibaceta, la atomización no nos servía para nada, necesitábamos grandes campos. El Agrobanco iba a los campos a buscar y tratar de juntar a esta gente. No lo hacía, ahí venía el espacio de las ONGs que, digamos, orientaban desde su punto de vista, pero no a través de una política en donde te decían, ¿dónde está el mercado? Justo lo que don Francisco nos estaba diciendo. Entonces, acá hay una suerte de sobrevivan, no es un tema que me interese, yo prefiero las APPs con las carreteras, prefiero el canon de las mineras y prefiero la extracción de anchoveta y otro cardumen. Y lo que es agricultura, lo acabas de escuchar, el abandono total del sector, ¿no? Siendo un sector tan importante, doctor Ibaceta. Bueno, yo lo que quería preguntar era, pero ya lo voy a afirmar, podemos tener 550.000 hectáreas en la sierra. La pregunta es, ¿de cuántos propietarios hablamos? ¿De cuántas comunidades hablamos? ¿Y de qué producción estamos, a qué producción nos estamos refiriendo en esas 550.000 hectáreas ahora? Porque si hay sembrío de trigo en la costa,
es porque vienen inversionistas, ponen su plata. Y ahí viene el problema, que le entiendo al de Ucayali porque yo he estado por ahí. He estado por mi cuenta yendo a investigar qué pasaba con la palma aceitera en los grandes espacios que era para la ganadería, ha quedado desértico desde San Jorge, desde el kilómetro 60 hasta el Aguaitía. Uno va por la carretera y está deforestado todo. En esa zona estaban cultivando palma aceitera, pero solos. No hay apoyo del Estado en lo técnico, no hay apoyo del Estado en el procesamiento. Vi unos adefesios de almacenes de trituración, pero no había valor agregado y no tenían información a dónde lo iban a exportar, ni cómo tenían que envasar. O sea, se quedan solos en pequeños espacios, y si son grandes espacios, no saben qué hacer con su producto. Eso es lo que está pasando en todo el Perú. Por eso es que nuestros agricultores, va un camión, le compra su cosecha y le paga 1.000 soles por hectárea de producción, 1.000 soles por hectárea a una cosecha. Eso está ocurriendo en Oxapampa, aquí nomás. Doctor. Bien, yo quisiera aclarar unas cosas respecto de lo que ha dicho el doctor Ibaceca, ¿no? Las 500.000 hectáreas son potencialmente cultivables con quino, no están cultivadas con quino. El Perú el año pasado en la sierra ha producido 80.000 toneladas y en la costa 30.000 aproximadamente. Como el promedio de producción en la sierra es del orden de 1.000 a 1.200 kilos, estamos hablando de unas 70.000 hectáreas sembradas con un potencial de 500.000. En segundo lugar, yo trabajo desde hace 30 años con pequeños productores. En este momento nuestros proyectos de quinoa comprenden a cerca de 8.000 pequeños productores con los que yo hablo diariamente por teléfono a las 5 de la mañana, viajo a Puno constantemente y tengo un trato directo con ellos. Entonces sí puedo hablar con cierto conocimiento de causa, sí se puede manejar las cosas y sí se pueden beneficiar. Yo he visto, como el boom de la quinoa, cómo decenas y miles de pequeños productores en Puno han mejorado sustancialmente sus niveles de vida. Lo que pasa es que en una cadena productiva, el papel que le toca al pequeño productor es el de producir y hay que darle el apoyo, y ese papel puede hacerlo o el Estado o lo pueden hacer empresas, en este caso exportadoras responsables, que no solamente lo hacen por responsabilidad social, sino porque les conviene hacerlo, incrementar la productividad. Se les puede dar, por ejemplo, apoyo de comercio justo para mejorar los precios. Lo que ha ocurrido en el Perú, en el caso de la quinoa, es lo que ha pasado con la páprica y con otros productos, que en momentos de boom sube espectacularmente el precio. Por ejemplo, la quinoa llegaba a tener en el campo un precio de hasta 16 soles, cuando el costo promedio de producción en la sierra de 1 kilo de quinoa es del orden de 2 soles 40. O sea, una exageración. Una exageración que generó que en el mercado internacional se empezara a retirar la quinoa de los anaqueles de importantes supermercados porque estaba demasiado caro. Y ahora el precio de la quinoa en el campo está en el orden de 4 soles. Pero háblame del camu camu, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, a lo que hoy, el camu camu nunca ha levantado mayormente. Nunca ha levantado. Pero eso sería motivo de otro diálogo largo, porque conozco bastante bien el tema también, ¿no? Sí. Pero repito, entonces, acá tienen que integrarse cadenas productivas donde los productores reciban el apoyo técnico, como ha dicho Marco Ibaceca, donde reciban de parte de quien deben recibir el apoyo económico y financiero para que puedan producir más, para tener mayor productividad. El exportador cumple su propio rol. Lo que pasa es que en el Perú hay una tremenda distorsión en el campo a partir de intermediarios inválidos que se llevan el santo y la limona sin hacer nada. Es verdad. Permítanme terminar con Yanina, porque tienen más mensajes que están llegando a través de las redes. Quieren con eso, el tiempo se fue volando. Yanina, adelante. Así es, Pepe, unos últimos mensajes del público. Giselle Flores nos dice que la señora Nadine Heredia hizo buena promoción de la quinoa peruana al exterior, pero después de la campaña la exportación se redujo. Julio Reina también opina, nos dice que el agro en el Perú es muy importante para los políticos solo cuando están en plena campaña electoral. Después la abandonan a su suerte. Un comentario de 30, si no dura 30 segundos nos cortan, ¿no? Nadine Heredia fue a Puno a visitar las comunidades a comienzos del boom de la quinoa, a decirle a los comuneros que era hora que los exportadores se metieran la mano al bolsillo y que tenían que subir los precios. Consecuencia, el precio subió a 16 soles y la especulación que se generó fue de tal naturaleza que se cayó ahora a 4 soles. Eso fue lo que provocó la política agraria de este gobierno, presidida en caso de la quinoa, nada menos que por la propia señora Nadine Heredia, que después regresó a decir que como había subido tanto el precio de la quinoa,
que ella había incitado a esa alza de precios, ya no podía llegar a las mesas populares porque está demasiado cara. Señores, gracias por haber estado con nosotros en esta mesa, sin ninguna duda interesantísima como siempre. Espero que ustedes hayan disfrutado el programa y regresamos mañana con más de Habla del Pueblo. Permiso. Lucha con firmeza para conservarla. RBC Satelital, televisión para el Perú y el mundo.